preciosa, pero bueno, pues les quiero decir que tenemos un tema muy interesante en este momento, que es la separación sentimental o un divorcio. Este es un proceso muy doloroso para una pareja, es algo que nos marca, pero bueno, si usted tiene hijos, pues estos por lo general son las víctimas, ¿no? Son como que la carne de cañón, y eso está muy mal porque la ruptura altera la estructura familiar, la estructura emocional. Y bueno, para hablar de este tema tenemos invitadas de maravilla, de primerísima, porque ellas son mujeres muy inteligentes, muy preparadas. Le damos la bienvenida a la abogada Sandra Hoyos. Hola. Buenos ¿Cómo días, estás? ¿cómo están? Bienvenida. Y nuestra Gracias. psicóloga Yugul Rivas. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, tenemos un tema muy interesante que yo quisiera que nos hablaran. Queremos abordar el tema de la custodia compartida. Platícanos de eso. A ver, la custodia compartida es un tema que cada vez se ve más en todos los estados. La Florida es un estado que cree en la custodia compartida. El tema es que la mamá y el papá tienen tiempo compartido 50 y 50 por partes iguales. Entonces el niño se queda una semana, por ejemplo, decir de lunes a lunes con el papá y del otro lunes al otro lunes con la mamá. Hay varias distintas maneras de estructurarlo, pero al final del día ese es el concepto. Tiempo compartido por partes iguales. Y teóricamente tendría que funcionar, ¿no? Teóricamente debería de funcionar, pero en mi experiencia solo funciona cuando tienes dos padres que se llevan extremadamente bien. Porque recuerda que tenemos niños que están pasando de una casa a otra, de un día a otro. Puede ser que están 2 días con un papá, 2 días con el otro, o una semana y una semana. Yo siempre he dicho, pónganse ustedes padres en ese lugar. ¿Cómo les gustaría tener que visitar a sus hijos e irse a otro lado, regresar, empaquen las maletas, acuérdense de todos los útiles del colegio? Es un proceso muy difícil emocionalmente para un niño y logísticamente, correcto. Claro, siempre y cuando si los padres se llevan bien y tienen la misma dinámica de no nada más las actividades cotidianas de los niños, sino la educación y la forma de llevarse, ¿verdad? Así es. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede cuando esto no funciona? ¿Y qué es lo que detona el hecho de que esto no funcione? Bien, en la vida no es lo que pase, es lo que se hace con ello. En el sentido de que no es real, de que todo niño producto de una separación es un niño traumatizado o con una inestabilidad emocional, porque muchos niños cuando los padres logran comunicarse y ponerse de acuerdo, pueden funcionar. Por tal motivo, ¿qué es lo que ocurre con los niños producto de custodias compartidas? Un niño necesita rutinas para poder entender el mundo que lo rodea, necesita normas para saber hasta dónde puede llegar y límites para saber qué se espera de él. Cuando eso un niño no lo logra o no lo tiene, es un niño confundido, porque muchas veces los hogares tienen diferencias de criterios y de normas y por tal motivo tiene como consecuencia problemas en el comportamiento y en la emocionalidad del niño. Claro, porque estamos hablando que los padres tienen ideas diferentes y no están respetando las reglas de uno de los dos. Y aparte pasa mucho, y no hay que generalizar, pero es común, que en la mayoría de los casos colocan al niño en el centro, como del terremoto, ya que lo único que une esa unión es el niño, y cuando no han sanado esa herida ni han cerrado ese ciclo, el niño se vuelve el detonante perfecto para accionar ante ti. Se vuelve un arma, ¿no? Exactamente. Y sobre todo cuando se ponen a hablar en contra del uno y del otro, eso es terrible. Bueno, ¿y en qué se basa, Sandra, la ley para establecer esto del tiempo compartido por partes iguales? ¿Y cuál sería el mejor interés para el menor? Porque solemos no pensar en el menor. Estamos pensando en nuestro beneficio como padres o como madres y no es así, se trata de beneficiar al menor. Y ese es un excelente punto, porque la ley dice que tenemos que basarnos en el mejor interés del niño. Precisamente eso es lo que busca la ley hacer. Entonces, los jueces que miran a ver que no haya un historial de violencia doméstica, miran a ver que el niño esté en un hogar estable, donde no hay uso de alcohol, no hay uso de drogas. Aparte de eso, la Corte siempre va a ver la cercanía de un hogar con el otro para que el niño no esté transitando en un carro 5 horas de una casa a otra. Claro, le diría que son una lista como de 12 factores que la Corte va a tomar en consideración, siempre teniendo el mejor interés del niño como meta de poder cumplir con eso. ¿Y los niños cómo se comportan cuando van creciendo en medio de esta situación? O sea, ¿cuál es el destino de un niño, psicológicamente hablando, cuando tienen esta rutina compartida, pensando en que todo va con armonía? Mira, aquí hay un punto importantísimo que tiene que ver con la edad en que esa separación ocurre. No es lo mismo un divorcio cuando un niño tiene de 0 a 5 años a un divorcio cuando el niño es adolescente. Principalmente porque en edad temprana y en la infancia el niño desarrolla su personalidad de los 0 a los 7 años. Entonces, si una separación se produce posterior a esta edad, ya un niño tiene rutinas, estructuras y hábitos adquiridos y por tal motivo va a haber un cambio en esa estructuración.
Pero cuando esto pasa a edades tempranas, esto está influyendo en la formación de la personalidad del niño. Por tal motivo, el efecto emocional es mucho más directo y los daños a nivel de conducta y de autoestima, el niño no siente que pertenece a ningún lugar, no siente que hay un equilibrio en su vida, es como que estoy en una mudanza constante y dónde está la que no debe de tranquilidad. ser. Ahora, hay otro factor que nos preocupa muchísimo a todos, que creo que muchas veces uno pide la custodia compartida por beneficio económico. Correcto. ¿Es así? Platícanos, no me quiero ir sin dejar de hablar Por de ese supuesto, tema. yo creo que ese es un tema muy importante de tocar porque es un tema principal en lo que yo veo la mayoría de los casos que llegan a mi oficina. Ajá. El tema es que los papás no quieren pagar pensión alimenticia y te dicen, bueno, yo quiero el tiempo compartido por partes iguales. Para pagar menos. Para pagar menos. Pero mi pregunta siempre es, ¿cuánto tiempo tú le puedes dedicar a tu hijo? Porque hay dos teorías en la ley. Una que dice, los niños tienen que tener contacto continuo con cada padre y por ende debe existir la custodia compartida. Hay otra escuela de psicólogos que dice, no, el niño necesita calidad, no cantidad. Entonces mi pregunta es, para ustedes que están ahí, que nos están viendo, cuando quieran pedir la custodia compartida, piensen no en el dinero, sino en la calidad de vida que ustedes le pueden brindar a su hijo o que le están quitando y restando a su hijo al hacerlo. Que también supongo que el juez tiene que estar mucho más atento a ver el trasfondo de todo esto cuando está solicitando la custodia compartida. Y a veces ¿no? es muy obvio, pero en otras ocasiones no es tan obvio. Tienes un papá que pinta que sí, yo quiero la custodia compartida porque quiero mucho a mi hijo, y de fondo uno sabe que es una persona que va a dejar a su hijo con la abuela, con la tía, lo cual no es malo, Claro. pero es importante que un niño que esté en una situación de divorcio y de custodia compartida tenga el apoyo emocional de su padre, su madre o su padre. Para cerrar, ¿qué futuro le ven a la custodia compartida? ¿Ustedes creen que va a la baja, que el día de mañana esto va a terminar no funcionando o que sí puede llegar a funcionar? Mira, en lo personal, porque lo vivo a diario con una serie de pacientes y casos, he decidido desde mi individualidad trabajar por llamar a la conciencia, porque en la práctica yo no he visto que esto funciona en hogares donde los padres no logran comunicarse. La comunicación es la base de Y todo. los padres debemos de dejar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Creo que los padres, para cerrar, debemos de dejar a un lado nuestras emociones y pensar en el beneficio de esa criatura. Correcto. Y entonces los que tenemos que ir al psicólogo somos los papás. Definitivamente. Así es, A ordenarnos así es. Lo dirás en broma, pero pasa. y dejar nuestros egos de lado y nuestras peleas. Pero bueno, muchas gracias por su presencia. Este es un tema que da para mucho, pero bueno, de verdad agradecemos su presencia y ahora nos vamos con Mario Banucci, que nos cuente qué nos tienen los astros el día de hoy, Mario. Pues todos los famosos estuvieron presentes, como bien dijiste. Encontramos ahí a mi querida Geraldine Bazán, encontramos a Kalimba, encontramos a